Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. De lo que está pasando entre Ucrania y Rusia no agrada, no gusta. Y en vez de que dejaran que las audiencias se generaran un criterio propio, dijeron, con permiso, vamos a bloquear el contenido. Aquí ustedes me han estado diciendo desde hace mucho, oye, Meme, pero es que YouTube también está censurando el contenido en México, pero estamos en México, y yo les he recordado, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no está en pro de la censura, YouTube es una empresa privada. Y gringa, que no está todavía debidamente regulada en México. Entonces, vamos a platicar sobre este tema. Yo por eso le agradezco infinitamente. La tercera fue la vencida, lo logramos. A mi querido Manuel Hernández Borbolla. ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Meme? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para todo el auditorio. Y sí, ya hasta que se nos hizo la tercera fue la vencida, ahora sí. Hasta nos hizo, mi querido Manuel. Oye, ¿cuál es tu diagnóstico de esto? Tú, de hecho, eres reportero en México de Actualidad de RT, uno de estos medios al que han decidido, pues también darle vajilla, ¿no? Que han decidido callar. ¿Cuál es tu lectura de esto? Porque mucha gente, pues, está este debate de estamos en pro o no estamos en pro, es qué bueno que los callaron, qué mal que lo hicieron. ¿Cuál es la lectura desde la versión de un periodista en México? Pues para mí es la crónica de una censura anunciada, igual que es la crónica de una guerra anunciada, que se ha venido preparando desde hace mucho tiempo. Para mí queda claro que después de que en el imaginario se construyó esta idea de los terroristas musulmanes como el enemigo del imperio estadounidense, a partir de 2008 se dieron una serie de acontecimientos geopolíticos, la crisis financiera de 2008, el crecimiento de China como potencia económica, la invitación que le hace Estados Unidos a Ucrania y a Georgia para sumarse a la OTAN. Y a partir de este año, yo sí noto que hay una nueva construcción del enemigo a partir de Rusia y de China, como los nuevos adversarios geopolíticos de las potencias occidentales. Entonces, a partir de ahí se fue trabajando durante mucho tiempo. Ahora los malos del cuento, ya desde hace un rato, pues son chinos y rusos, ¿no? Principalmente. Y esta rusofobia pues se ha venido alimentando durante años y ha ido escalando precisamente para generar condiciones o un terreno más propicio, que en cuanto hubiera una escalada del conflicto, como lo estamos viendo ahora en Ucrania, la gente ya estuviera más precondicionada a creer muchas de las afirmaciones que se han vertido sobre este tema, ¿no? Digo, ya llegamos a unos niveles ridículos de que hasta prohíben a Dostoyevsky en las universidades de Italia, se prohíbe a los gatos rusos en la Federación Internacional de Felinos, la ensalada rusa en algunos países, boicots contra el vodka. Es decir, esto ya va mucho más allá de un conflicto enteramente político de las élites y tiene que ver con cómo se ha moldeado a la opinión pública durante mucho tiempo a través de los medios de comunicación, tanto series de televisión, cine y demás, otros instrumentos mediáticos, como en las mismas noticias. O sea, la cobertura siempre ha sido muy, muy desigual y están construyendo pues algunos situaciones que no se corresponden con la realidad. Yo lo veo muy claro ahorita, por ejemplo, si tú revisas los medios occidentales, pues hay un esfuerzo de tratar de construir al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como un héroe de guerra, ¿no? Cuando hasta hace poco esos mismos medios pues hacían varios señalamientos en su contra, pero siempre omitiendo el hecho, por ejemplo, el asunto de los paramilitares y las milicias nazis. Entonces yo creo que esta situación de censura obedece a eso, que no era conveniente para los intereses de las potencias occidentales que están alimentando este conflicto y están echándole más leña al fuego, que se conociera la otra versión de la historia. Entonces, inmediatamente que estalló el conflicto, pues, censuraron a los medios rusos en Europa y como no les bastó ya el tema de la propaganda rusa, como le llaman, y de las teorías de la conspiración, sobre todo después de que se dio a conocer que Ucrania tiene varios laboratorios de armas biológicas operados y financiados por Estados Unidos en territorio ucraniano y en otras regiones como Georgia. A partir de ahí vino el apagón más grande en YouTube y ahorita pues en toda América Latina, a pesar de que RT era el noticiero más visto de toda América Latina en YouTube,
pues le bajaron el switch, ¿no? Porque pues no convenía para nada que se conocieran estas otras trapitos sucios de las potencias occidentales, que por cierto los grandes medios occidentales yo he revisado así con lupa, y medios como el New York Times, el Washington Post, la BBC, se han callado por completo situaciones cruciales como las declaraciones de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, que reconoció que había instalaciones de investigación biológica en Ucrania y que tenían mucho temor de que el material desarrollado en esos institutos se pudiera utilizar como arma biológica por parte del enemigo ruso, ¿no? Así lo dijo textualmente ante el Congreso. Y pues qué casualidad que cuando estos materiales son operados por Estados Unidos son materiales para la investigación, para la paz y para ciertas cosas, mientras que siempre que caen o toca ya del lado de los rusos, ya se vuelven armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, así de absurdo está la cobertura a raíz de este conflicto, y se ha tratado de construir un escenario de buenos y malos que poco abona a entender realmente cuáles son los intereses y las posturas de cada una de las partes en el conflicto. Oye, Manuel, históricamente han buscado, y esto, vaya, no es nuevo, han buscado que Rusia sea considerado como el villano, el gran villano de la historia, ¿no? O al menos uno de los grandes villanos de la historia. Que no resulta, no me resulta, yo no creo en las coincidencias, y justamente creo que lo recordarás muy bien, Rusia ya estaba teniendo un cierto acercamiento con México, con América Latina a través de Argentina, antes de que todo esto estallara, y venía ya dándose como una relación. Aquí en México han jugado mucho con la narrativa de que si Amlovich y Rusia, etcétera. Entonces, históricamente han buscado que Rusia sea como el gran villano de todas las historias en el mundo. ¿Esto cómo, o sea, cuál es el gran miedo hacia Rusia? Porque yo no lo logro terminar de comprender al 100%. Me queda claro el tema energético con Europa, me queda claro la competencia con Estados Unidos, pero que América Latina no entre como en esta narrativa ha sido bastante cuestionado, porque vemos que surgen gobiernos de izquierda. Entonces dicen, bueno, ¿por qué hay ciertos países que uno pensaría no le habrían seguido el juego a Estados Unidos con esto, entraron también en esta narrativa? ¿Por qué el gran miedo hacia Rusia? Es una disputa por la hegemonía global, así de simple, y de ya no se puede entender este conflicto. Recordemos que la hegemonía global ya no se puede entender nada más en términos de estados-nación, es decir, en términos de países, sino que hay una élite, una super oligarquía transnacional que controla los mercados financieros, controla Wall Street, controla la bolsa de Londres, estos grandes grupos de inversionistas que son principalmente anglosajones, estadounidenses, británicos, pero también de otras regiones de Europa y de varios países del mundo, es decir, esta superélite de ultramillonarios, son realmente quienes están manejando este tema, los dueños de los bancos, etcétera, etcétera. Y que de alguna manera, pues estos grupos, este grupo de superélite ha puesto gobiernos incluso en Estados Unidos. O sea, ahí a Biden lo metieron con calzador, ¿no? Recordemos que estaba la disputa con Trump, y realmente el candidato que traía un arrastre popular con los demócratas, pues era Bernie Sanders, que le metieron el pie, echaron a andar la maquinaria para que estas élites posicionaran a su candidato globalista, que era Bernie Sanders, para seguir operando en función de sus intereses. Y estos grupos pues controlan la OTAN, controlan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el sistema financiero prácticamente a nivel global. Y la situación es que por una consecuencia del derrumbe del modelo neoliberal en todo el mundo, este grupo ha visto amenazada su hegemonía a partir del crecimiento de potencias emergentes como China y también Rusia. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Hasta el día de hoy, a pesar de que fue la primera vacuna desarrollada contra el COVID-19, la vacuna Sputnik sigue bloqueada en la Organización Mundial de la Salud, que la controlan estos grupos. El principal grupo que financia a la Organización Mundial de la Salud es el gobierno de Estados Unidos, y en segundo lugar, la Fundación Bill y Melinda Gates, para que nos vayamos dando una idea de por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, pues estos grupos han dicho y han dejado ver muy claro que no van a permitir que estas potencias emergentes les disputen la hegemonía o les disputen o les coman el mandado en algunos terrenos, ¿no? Para mí el caso de la vacuna Sputnik es el más claro, pero hay otros ejemplos. Está el gasoducto Nord Stream 2 que conecta Rusia con Alemania, que se acaba de terminar de construir y que ahorita está
pues en veremos, a ver si se va a echar a andar o no, que ha sido boicoteado sistemáticamente por Estados Unidos, pues de manera muy intensa en los últimos 2 años, ¿no? Porque Estados Unidos ve como un peligro muy grande que su aliado, la Unión Europea, crezca más su dependencia al tema de los energéticos rusos, que no nada más es el gas, también es el petróleo, como lo estamos viendo, y donde países como Alemania pues dependen ahorita del 40% de las importaciones que hacen del gas y el petróleo ruso, ¿no? Entonces, Estados Unidos no iba a permitir eso, y tampoco en los medios de comunicación, donde les han ganado muchas de las narrativas hegemónicas que pues antes no tenían una contraparte. Es decir, cuando se dio la invasión a Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, pues no había medios lo suficientemente fuertes del bando iraquí o del lado afgano que pudieran contrastar muchas de las mentiras y de las narrativas con las que se justificó este conflicto bélico. En el caso de Rusia, pues resulta que sí hay una maquinaria mediática que había estado funcionando bastante bien en algunos contextos, incluso en mismo Estados Unidos ha tenido un éxito considerable la señal de RT, y en el caso latinoamericano, pues este crecimiento que ha tenido de manera muy evidente se debe a que la mayoría de los medios latinoamericanos, que son parte o son propiedad de los oligarcas latinoamericanos, cuyos intereses están íntimamente vinculados a la agenda hegemónica estadounidense en América Latina, y lo vemos muy claro, pues como todas las derechas son completamente pro Washington, ¿no? En contra de los intereses nacionales. Aquí en México es muy claro con la reforma eléctrica y estas cosas. El caso es que el hecho de que se presente información internacional con bastante rigor y con bastantes estándares de calidad, pues le ha significado un problema a la narrativa hegemónica estadounidense y europea. Entonces, pues, desde hace muchos años ya tienen una campaña muy, muy intensa en contra de RT. A mí me tocó escribir, por ejemplo, en 2018, un texto cuando los directivos de Google estaban discutiendo, y lo reconocieron públicamente, generando un algoritmo especial para bloquear a los medios rusos, ¿no? Porque se les acusaba de haber intervenido en las elecciones de Estados Unidos y una serie de circunstancias que nunca se probaron o nunca se documentaron de manera fehaciente, pero que han sido muy efectivos en términos de propaganda y manipulación de masas. Entonces, realmente lo que hay de trasfondo, pues es la disputa por la hegemonía. Estados Unidos y Europa viven un proceso de hegemonía decadente a partir del derrumbe del modelo neoliberal que impulsaron durante varias décadas, y el crecimiento de otras potencias, pues no lo van a dejar. No van a permitir que estas potencias les coman el mandado de manera fácil. Y lo vimos también en el caso China. Por ejemplo, te acordarás del bloqueo que había impuesto Trump contra Huawei, Claro. con el pretexto de que el gobierno chino iba a espiar a los estadounidenses que tuvieran un teléfono Huawei, ¿no? Como si ellos no estuvieran espiando a prácticamente los ciudadanos de todo el mundo a través de sus aparatos de inteligencia como la NSA, como nos dejó muy claro Edward Snowden, ¿no? Aquí hay una pregunta que me hacen y creo que me puedo ser perfecto a responderla, ¿no? Dice, entonces, ¿son personas las que están controlando este conflicto? ¿Serían capaces de desbaratar todo si pierden esa hegemonía? Mejor dicho, ¿de qué son capaces? Pues están siendo capaces de llevar este conflicto casi pues al umbral de una guerra nuclear. Digo, todavía he visto un poquito de prudencia ya en los últimos días para que el conflicto no escale más, ¿no? Pero pues este grupo sí ha utilizado a Ucrania como un arma geopolítica en contra de Rusia. Realmente los ucranianos están siendo la ficha sacrificable en el tablero geopolítico que están utilizando las potencias occidentales para que sean ellos los que pongan los muertos en una guerra de Occidente en contra de Rusia. Ese es el verdadero trasfondo, porque desde hace muchos años ha habido un proyecto de Estados Unidos, desde que se cayó el bloque soviético a principios de los 90, para meterle mucho dinero a organizaciones de la sociedad civil, que acá conocemos también muy bien, como ocurre con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y este tipo de organizaciones que supuestamente defienden la transparencia, la corrupción, la lucha anticorrupción y este tipo de cosas, pero que en realidad tiene una agenda política conservadora afín a los intereses de Estados Unidos. Entonces, se ha ido preparando el terreno para que la sociedad ucraniana pues, haya un sector afín a los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, que ha facilitado cosas como la Revolución Naranja de 2004 o el Euromaidán, que fue un golpe de Estado
de gente que se pronunciaba a favor de un acuerdo comercial de libre comercio, como ellos le llaman, con la Unión Europea, y que realmente pues el golpe de Estado fue concretado por estas milicias y grupos paramilitares nazis que ahora forman parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras las potencias occidentales pues se han hecho de la vista gorda con este asunto, lo han ocultado en sus medios, precisamente porque no les conviene que la gente se entere de estas cosas. Entonces lo que está pasando pues es que Ucrania está siendo la ficha sacrificable en el tablero para estos grupos en su guerra contra Rusia. Y lo más descabellado pues es que a muchos de los países europeos les va a afectar tremendamente este asunto porque siguen comprando gas a Rusia, pero ahora con un sobreprecio bastante considerable. Entonces hay que ver hasta qué punto lo van a llevar. Ya por ahí estabas leyendo la nota de Macron, que ya está hablando de expropiar y de nacionalizar algunas empresas de energía eléctrica. Algo similar ha pasado a finales del último año en Reino Unido, donde Boris Johnson se ha puesto sobre la agenda de discusión en Gran Bretaña el tema de la quiebra de las empresas eléctricas, que precisamente fueron ellos los que impulsaron este modelito de privatizar las empresas eléctricas, ¿no? Entonces ahora pues es una paradoja que esta guerra que están alimentando y que lejos de tratar de resolver por la vía diplomática, como se pudo ocurrir o se pudo frenar este conflicto pues casi al inicio, lo están azuzando y están inyectando grandes cantidades de armas a Ucrania para que sigan librando una guerra de desgaste contra Rusia, al mismo tiempo que pues Estados Unidos y la Unión Europea de manera muy cómoda, sobre todo Estados Unidos, pues ha impuesto una serie de restricciones económicas a Rusia, que ese era el verdadero objetivo, tratar de aislar geopolíticamente a Rusia por varios frentes, y la parte mediática pues forma parte de este conglomerado de intereses, ¿no? Entonces yo lo podría definir así, es una disputa por la hegemonía global. Por último, Manuel, en el contexto periodístico que vivimos en México, la censura, la restricción de que la gente se genere su propio criterio, que se generen sus propias ideas, ¿qué tan peligrosa es? Pues a los aparatos de poder y de control no les gusta que la gente se entere de cosas, y durante mucho tiempo pues nos han vendido esta idea de que Europa y las llamadas democracias liberales son el terreno de la libertad de expresión, de este tipo de cosas, que realmente pues es propaganda, pues es propaganda europea, propaganda estadounidense, porque realmente pues lo que impera dentro de estos modelos de democracias liberales, como ellos le llaman, no es una democracia auténtica. Por eso les molestan tanto los gobiernos que tienen una verdadera representación popular y que han denominado de manera despectiva con el terminajo de populismo, ¿no? Es decir, que se supone que es el principio básico de la democracia, que quien gobierna tenga una representación popular. Es como la base misma de la democracia, y vemos a estos grupos de oligarcas, que son oligarcas burgueses, los que realmente tienen el control de estas democracias liberales, entre comillas, que se quejan de estos temas, ¿no? Por eso vemos a personajes como Krause, pues despotricar un día sí y otro también en contra del populismo. Veíamos a Ernesto Zedillo haciendo esta crítica, ¿no? En contra de los gobiernos populistas que han predominado en América Latina, como si los gobiernos neoliberales hubieran sido tan efectivos y tan buenos, pues no estarían, ahorita seguirían gobernando, ¿no? Después del desastre que dejaron en toda América Latina. Entonces, realmente esta idea de las democracias liberales, como nos las han vendido, pues es una farsa. Realmente son oligarquías burguesas manejados por grandes corporaciones que siguen implementando un tema de la acumulación de riqueza ya a niveles exorbitantes y ridículos, en el que el 0.2% de la población global tiene la mitad de la riqueza del mundo. Es decir, ya a este nivel de disparate hemos llegado y se les está derrumbando este discursito. Y parte de ese discurso, pues es el de la libertad de expresión, que nunca ha existido en Occidente. O sea, todo lo que hemos visto es una farsa. Vivimos un totalitarismo de mercado en países como México. O sea, uno como periodista, pues cuando estaban
todos los medios completamente vendidos a los intereses de la derecha, y que siguen vendidos a los intereses de la derecha, pues había temas que eran prácticamente vetados, ¿no? Y lo mismo ha pasado en Occidente, no de ahorita, sino ya desde hace muchos años, pero ahorita ya es sumamente evidente, ya no lo pueden seguir disfrazando igual, y por eso pues están como muy, muy molestos, ¿no? Y para quien tenga dudas de que si ha existido antes libertad de expresión en Occidente, pues que le pregunten a Julian Assange, por ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo, sobre todo en tiempos donde los eurodiputados están muy preocupados por el periodismo en México, ¿no? Creo que... Sí, que es una farsa y es deleznable y es terrible cómo utilizan lamentable situación que estamos viviendo los periodistas acá en México y los colegas que han sido asesinados por intereses oscuros, y que se utilice como arma política para presionar a México. Me parece que es la hipocresía ya llevada a unos niveles de cinismo brutal. Estoy totalmente de acuerdo. Mico Manuel, ¿de cómo combaten ahora la censura? ¿Desde dónde la gente los puede ver? ¿Desde dónde pueden escuchar? ¿Cómo se conectan? Me han preguntado muchísimo que ahora con toda esta censura que hay en YouTube y en redes sociales, pues ya no saben en dónde encontrarlos. Entonces, ¿desde qué redes transmiten el contenido? ¿Desde dónde todavía pueden transmitir para que la gente los siga? En Facebook todavía no han bajado el interruptor, pero no está de más la posibilidad de que también lo vayan a bajar próximamente. En Twitter, pues igual, pero con bastantes etiquetas, igual que en Facebook, de que casi te advierten como 3 veces que estás por compartir o darle like a un medio ruso de los malos, ¿no? De la película. Entonces, cuidado. Y buena parte del contenido que estaba en YouTube se ha trasladado a otra plataforma que se llama Odyssey. Se escribe ODYSEE, y ahí pueden encontrar el canal de RT en español, donde se está subiendo todo el contenido que antes estaba en YouTube, y también por Telegram se está subiendo material por esa vía, además de que pues hay otras recomendaciones para cambiar la señal VPN y cosas de este tipo, pero cada vez es más difícil porque pues ya está bloqueado prácticamente en toda Europa y pues también en toda América Latina. Entonces, pues se va a seguir produciendo ese material, y pues y en el mismo sitio, o sea, la gente puede acceder a actualidad.rt.com, y ahí se sigue publicando el material, que es muy paradójico porque pues quien quiera seguir enterando lo va a seguir haciendo, y cada vez es más evidente pues que las hipocresías que existen del otro bando, ¿no? Donde se supone que toda libertad de expresión y que son los buenos de la película, pues han ocultado temas a niveles absurdos como este asunto de las armas biológicas, que no les conviene para nada y que lo han callado. O sea, yo no he visto en la gran prensa hegemónica que este tema tenga mayor resonancia. Yo no he visto en los noticieros de México y de otras partes de América Latina que estén un día sí y otro también, cuando incluso hay vínculos con la investigación sobre el origen del COVID, que por ahí tengo unos videos yo en mi canal de YouTube que todavía no me bajan, pero que justo se documentan estos, cómo el gobierno de Estados Unidos ha financiado proyectos de coronavirus de murciélago en lugares como Georgia, en lugares como Ucrania y en lugares como el laboratorio de Wuhan, donde hay una empresa que se llama EcoHealth Alliance, que también está involucrada en toda esta trama. Es decir, es una trama gigantesca la que está detrás de este asunto, y es increíble al grado en que los medios hegemónicos quieren tapar la realidad, que se les está desmoronando. O sea, gran parte de los movimientos, por ejemplo, antivacunas en Europa, pues obedecen a esta repudio o a esta falta de credibilidad que tienen las instituciones de las decadentes democracias liberales que se fundaron en lo que el historiador Eric Hobsbawm llamó las revoluciones burguesas, que empezaron con la de Francia y en Estados Unidos, con la guerra independentista, y se esparcieron por todo el mundo, copiando un modelito que quieren imponer por la fuerza en todos los otros países, que ellos lo siguen viendo como sus colonias, ¿no? Es decir, estos grandes epicentros del poder siguen percibiendo países como México como sus colonias, y esto explica estos llamados del Parlamento Europeo, los señalamientos de Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que también ha utilizado el tema de los periodistas para ejercer presión contra el gobierno mexicano. Entonces, realmente pues viene de ahí toda esta situación. Entonces, pues cuando uno entiende cómo es la lucha hegemónica, ya todo empieza a tener más claridad.